Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Mitos y Leyendas Argentinas. Vamos a escuchar hoy una sucesión de historias extrañas, de experiencias paranormales que le suceden a ustedes, a nuestros seguidores que se animaron y mandaron un montón de audios por suerte contándome sus historias para compartirlas justamente con ustedes, con todos aquellos seguidores de Mitos y Leyendas Argentinas que disfrutan de escuchar estas historias. Por otro lado, les quiero comentar que hemos creado un cafecito objetivo para aquellos que quieran colaborar con este espacio, ya que la incorporación de algunos elementos básicos de grabación ayudaría muchísimo a la creación de nuevos contenidos. Ahora sí, por último, les voy a recomendar crearse una especie de clima misterioso con un simple combo que no falla para agudizar nuestros sentidos, que es el de colocarse auriculares, intentar buscar un poco de oscuridad y en lo posible soledad para entrar en un clima misterioso que nos va a ir poniendo poco a poco cada vez más tensos. Los dejo con los audios, espero que los disfruten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Agustín, tengo 21 años, soy de Rincón de Milver, localidad de Tigre, Buenos Aires, Argentina. Hoy le vengo a relatar, a contar experiencias paranormales que he tenido. En sí he tenido muchas experiencias paranormales, pero voy a contar tres relatos míos que me han pasado a mí, dos en dos trabajos diferentes y uno que me pasó en la casa de mi abuela hace mucho tiempo. Así que voy a empezar con el primero. Espero que les asombre un poco. Todo comienza cuando yo tenía 18 años, un poco en la época más o menos de la pandemia, cuando estaba comenzando la pandemia, más o menos, antes, yo entré a trabajar de seguridad, de guardia de seguridad, a una cuadra y media de la Quinta de Olivos, cerca de una casa de ventas de autos, Ford. Yo trabajaba en una garita, en una cuadra después de, a la vuelta vendría a ser después de la casa de autos. Mi horario de trabajo era de 6 de la tarde a 7 de la mañana. Eh, yo trabajaba todos los días, tenía un solo día de franco, que no me acuerdo cuál era exactamente. En sí estuve trabajando un mes en ese lugar, era época de invierno. Hacía mucho frío. Yo me acuerdo que estaba dentro de la garita ahí, tenía una estufa media eléctrica que la enchufaba porque hacía mucho frío. Recuerdo yo que tenía que cuidar varias casas y era una zona bastante oscura con bastantes árboles, plantas. Era bastante otoñal, por así decirlo. Era en pleno invierno, pero había muchas hojas desparramadas por todos lados. Había un salón de fiestas que tenía que fijarme cada tanto, un salón de fiesta que estaba todo oscuro, sin luces. Y la zona esa, la manzana esa que yo estaba, era bastante oscura y bastante pesada, por así decirla, porque en sí estaba lleno de casas, pero algunas zonas estaban oscuras, había un baldío abandonado cerca de la ruta. Eh, Yo la verdad que cada vez que salía a dar un recorrido, porque daba recorrido cada 30 minutos, me descansaba 30 minutos y 30 minutos volvía a dar un recorrido, me quedaba ahí 30 minutos más y así, 30 y 30 hacía. O sea, 30 minutos de descanso y 30 minutos de recorrido para que las horas pasen más rápido. Caminaba yo una noche, eso de las 12 de la noche, empezaba yo a recorrer, ya antes también, pero más esa hora se ponía más pesado. En sí yo un poco me daba, un poco, no sé decirle miedo, pero tenía un poco de temor, o, sí, por así decirlo, temor, no miedo, porque miedo tenía bastante coraje yo. Eh,
Salía a dar los recorridos y ¿sabes lo que me pasaba muchas veces? Que sentía que alguien me seguía atrás mío. Sentía pisadas porque yo estaba caminando sobre las hojas y las hojas hacían ruido, pero sentía pisadas atrás mío al crujido de de las hojas, crujían no me sale la palabra, crujían las hojas de otoñales y hacían bastante ruido atrás mío. Y yo giraba siempre y no encontraba nada, ni nadie, había exactamente nadie. Y en sí se ponía bastante turbia las cosas en ese lugar. Una noche de invierno, era eso de las 3 de la mañana. Yo salía a dar recorrido, normalmente iba al lugar este donde estaba el salón de fiestas y siempre me sentía un poco eh, nervioso al estar ahí. Me daba miedo y ganas de salir corriendo y no tenía ganas de estar ahí absolutamente nada, porque me daba un poco de temor. En sí los recorridos se ponían muy pesados, así que bueno, una noche eran las 3:30, yo ya había terminado de estar en ese lugar del recorrido que he hecho en el salón de fiestas, se había hecho las 3:30, 3:33 si no mal recuerdo, sí, eran las 3:33. Yo entré a la garita, estaba dentro de la garita con las ventanas abiertas, mirando para afuera. Sí tenía la ventana corrida, las ventanas corredizas eran, yo las corría para ver para afuera. Había una parte donde había un lugar en construcción, que estaban construyendo algo y había autos estacionados ahí, había unos 5 autos más o menos. Y recuerdo haber visto una sombra grande, más o menos de 2 metros de alto, delgado, negro oscuro, bien oscuro, sin rasgos, sin nada, que me miraba y se metía atrás de los autos. Yo para ese entonces, como estaba muy oscuro esa zona, decidí ir con una linterna a inspeccionar. Como yo siempre fui de tener coraje para esas cosas, agarré y fui directamente. Empecé a buscar por todos lados, empecé a revisar bajo los autos, a los costados de los autos, por todos lados. Fui hasta la otra esquina, incluso fijé para los costados, y no había nada, absolutamente nada. Desapareció al instante esa cosa. No sé qué pudo haber sido, pero después de eso le conté a mi familia, le conté a mi abuela y estuve hablando con mi compañero de trabajo y me contó algo que había pasado ahí, cerca de ahí, que había un hombre que tenía una mascota, él siempre la sacaba a pasear. Una vez salió cerca de la ruta o algo y tuvo un accidente y falleció. Y todo ese momento me quedé pensando en que podría ser ese señor que no pudo descansar en paz. En sí a la mañana yo siempre veía ver a su mascota recorrer por la zona, andaba suelta siempre, era un perro grande. Y yo le comenté a mi compañero, a mi amigo, que había un perro melodeando siempre a la mañana a diferentes horas y me dijo que era el muchacho ese que había fallecido. Ahí que completamente en shock, asustado un poco, sí, y me acordé de esa sombra y fue ahí cuando uní ambas piezas y me puse a pensar que pudo haber sido eso. Esta es una de las historias, pero voy a contar dos más que también tiene que ver con una con un trabajo que tuve yo en una verdulería carnicería cerca de donde yo vivo, a 1 cuadra y media. Estuve trabajando durante 2 años aproximadamente en ese lugar. Esto fue el año pasado que yo entré, anteaño pasado que yo entré ahí, sí, y el año pasado dejé de estar ahí ya. Eh, en sí, en esa carnicería tiene una historia, primero voy a contar la historia. Resulta que antes había otra carnicería donde yo estaba trabajando, otra anterior, donde trabajaba un esposo con su mujer. Eh, un día llegó el esposo de la carnicería a trabajar normalmente y se enteró que la mujer estuvo con alguien más.
Y lo que hizo el carnicero fue agarrarla a puñaladas con una cuchilla grande y la salió a correr por la calle y se escapó. Sí, después lo atraparon al carnicero y cerraron el lugar. La mujer murió al instante en la carnicería esa. Tiempo después abrieron otra carnicería que fue la que yo estuve trabajando y en sí había mucha actividad paranormal en ese lugar. Yo recuerdo una vez estábamos eso de las 10 de la mañana, más o menos calculo yo, y había gente en el local y de la nada se empezaron a caer las cosas. Nosotros, el lado de la verdulería, agarrábamos, comprábamos maní y lo ponían en bolsita, lo poníamos ahí, lo preparábamos y lo poníamos arriba de la estantería para que la gente compre y coma los manís y para probar eso. Estaban las bolsas de maní ahí y de la nada se empezaron a caer todas y las partes de la verdura también se empezaron a caer. Y todos nos quedamos re asustados, la mayoría de los que estábamos ahí, y quedamos sorprendidos. Eh, y aparte de todo eso, resulta que la mujer, que era del carnicero, trabajaba en la verdulería, en el sector de la verdulería también, atendiendo a las personas hace tiempos atrás que abrieran esta nueva verdulería, carnicería, verdulería. En sí se manifestaba bastante el espíritu este, le decían la muertita, le habían puesto de nombre a mis compañeros de trabajo la muertita, así, y siempre se manifestaba, que no teníamos tanto miedo ya después porque corte era algo normal, y también se manifestaba mucho. A veces tiraba cosas o hacía ruidos. Nunca se apareció así, frente a frente, pero sí había mucha actividad paranormal y era muy, muy, pero muy aterrador eso. Y siempre era un espíritu, el espíritu de la mujer esta que había fallecido por el carnicero que la había acuchillado y murió. Esa historia creo que la pueden encontrar si buscan ahí por internet o algo, investigan, capaz que encuentran lo que pasó con el carnicero y eso, acá en Tigre, donde yo vivo más que nada. Y bueno, esas fueron dos historias. Y ahora la última que voy a contar. Igual tengo más detalles sobre esas dos historias, pero lo voy a resumir un poco para hacerlo más corto a esto. Bueno, cuando yo tenía aproximadamente 10 años, 11, yo era un chico de jugar a la PlayStation con mi primo. Y una noche de verano estábamos jugando a la PlayStation y para ese entonces había un eclipse solar, un eclipse lunar, cuando la luna se va con el sol y esas cosas, no sé cómo es eso, el tema ese, pero era de noche, eran las 12 y pico eran de la noche, estábamos jugando a un juego de Dragon Ball Z, cuando de repente en la parte de nuestra casa estaba la parte del fondo que era un lugar donde nosotros teníamos cultivos, también había una planta de mandarina, dos plantas de limón, había dos plantas de míspero y una de higo, y teníamos otra planta más de higo pero más apartada, y teníamos también quinotos y varias plantaciones así que cuando falleció mi abuelo se empezaron a secar un poco y quedó más o menos ahí, pero siempre daban fruta, las plantas de mandarina y todo. Y para esa noche yo agarré y me asomé había una cortina blanca con verde, verde agua, y la corrí un poco para observar hacia afuera el eclipse. Y cuando yo corro así despacio veo una persona parada toda completamente de blanco que me miraba y me apuntaba con el dedo. Y yo recontra asusté, para ese entonces me asusté bastante, yo no daba más de miedo y me fui a dormir con mi mamá y fui a hablar con mi mamá primeramente y le digo a mi primo que mire por la ventana para que vea si era lo que yo estaba viendo. Y mi primo se asomó y también lo vio y absolutamente quedamos re asustados. A mi mamá no nos creyó y mi abuela tampoco mucho nos creyó.
Pero después pasaron los años y otra vez se volvió a manifestar este espíritu, pero de la siguiente manera. Una noche mi abuela y mi mamá y mis tíos se habían ido al casino y había quedado la casa sola. Yo estaba en la casa de los suegros de mi mamá y entonces la vecina, la que tiene alquileres de la mano del frente de nuestra casa, vio como una persona toda de blanco, absolutamente blanco, blanquecino, se empezaba a mover al costado de la casa. En sí teníamos un lugar, la casa estaba en el medio, pero del otro lado había una parte como, ¿cómo se llama esto? Donde están las uvas. Había una parra de uva, todo así, que hacía un camino hacia atrás. Y del otro lado estaba donde poníamos los autos, que era corte un garage, pero que se veía la parte de atrás también del lugar donde estaba viendo yo. En sí había muchas plantas, todo. Y la vecina del frente vio eso, un espíritu blanco que se movía para todas partes al costado de nuestra casa y le avisó rápidamente a mi abuela y mi abuela se vino rápido porque pensó que era un ladrón. Cuando llegamos a la casa y llegaron ellos, porque a mí también me trajeron hasta mi casa, me fueron a buscar y me trajeron, no había nadie, absolutamente nadie. Sí pasaron más 2 o 3 semanas más y se volvió a manifestar este espíritu blanco, pero esta vez se le manifestó a mi mamá. Ella estaba acostada en la cama de mi abuela eh, una noche de invierno. Era oscuro, estaba todo muy oscuro. Eran eso de las 8 o 9 de la noche. Mi mamá estaba mirando la televisión y por allá apagó la tele para irse a acostarse a dormir con mi abuela. Yo estaba en otra habitación durmiendo y mi mamá observa por la parte de afuera y ve a un hombre todo blanco traspasando las rejas de afuera. Se reasustó mi mamá, se reasustó mi abuela, le levantamos, todo un quilombo pasó. Y desde ese entonces que vimos que estaba melodeando por la parte de adelante de nuestra casa, nunca más lo volvimos a ver. En sí siempre hubo actividad paranormal en la casa de mi abuela porque había fallecido, en ese mismo lugar falleció mi abuelo, en la cama. Murió, él eh, tenía cáncer y falleció en la casa. Y recuerdo que yo le fui a pedir azúcar a mi abuelo para ese entonces. Íbamos a tomar unos mates con mi abuela y fui a buscar azúcar. Y cuando fui encontré el cadáver de mi abuelo. Yo no sabía que estaba muerto porque era muy chico. Y ahí cuando nos dimos cuenta que había fallecido en la casa. Después de eso yo la pasé muy mal, todo porque era como un papá para mí. Y entonces yo estaba siempre en el cuarto de él. Nunca se tocó el cuarto, siempre estuvo como estuvo. Eh, y en sí, siempre yo iba a estar en el cuarto de él. Y mi abuela no quería dormir ahí adentro porque le daba miedo. Tenía miedo y recuerdos. Entonces, mi abuela dormía con mi mamá en otra pieza donde yo dormía. En sí dormíamos todos ahí. Esas noches se escuchaba la pava, el ruido de como que prendían la cocina, como querían prender la cocina, se escuchaban ruido de la pava, el mate, que se movían solo, porque mi abuelo siempre se levantaba a tomar mate a las madrugadas y siempre se escuchaba ruido de las ollas, ruido así como que se movían las cosas y, y siempre pasó eso. Actividad paranormal siempre hubo en la casa de mi abuelo y mi abuela, pero bueno, en fin, estas son las historias. Igual tengo más cosas para contar porque en sí toda mi vida tuve actividad paranormal y vivencias extrañas, ya que, bueno, yo después de cuando crecí y todo eso, que ya pasé, había pasado por varias etapas de mi vida, mi niñez y todo, ya llegando a solo 18 años, cuando ya había experimentado esto del el hombre, esa figura negra que se ha presentado en mi trabajo de cuando yo trabajaba de seguridad. Me empecé a investigar más eso y me metí mucho en el ocultismo
y en las cosas paranormales y en sí tuve muchas vivencias a partir de eso, pero después me alejé de todo eso y me volví cristiano. Hoy en día creo en Dios y todo eso y me alejé de todas esas cosas negativas y bueno, y hoy en día estoy acá. Pero espero que les guste mucho este relato, estos relatos que les estuve contando. En sí son más largos y más extensos, pero traté de resumirlo lo más preciso posible para que se entienda mejor y no irme por las ramas. Así que le agradezco mucho por el espacio que me han dado para poder compartir esta historia y te agradezco, eh, bueno, le agradezco absolutamente a todos y gracias por darme este espacio en Mitos y Leyendas Argentinas y le agradezco mucho y buenas tardes, buenas noches o buenos días y gracias por darme esta oportunidad de relatar esto. Chau, chau. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, les cuento que mi nombre es David, yo soy de Córdoba Capital y nada, me encantó escucharlos, los escucho desde el capítulo 1 porque ahora vivo en las afueras de Córdoba Capital, en una localidad de Villa Los Aromos y bueno, para pasar el tiempo, digamos, no sabía, siempre escucho distintos tipos de música, pero dije, bueno, esta vez voy a buscar algo que me entretenga para matar el cansancio y bueno, los encontré a ustedes y bueno, los estoy siguiendo el capítulo 1 hasta que bueno, ya escuché 2 capítulos de la radio y un capítulo más de las historias. Y bueno, la verdad que los contacté para contarles eh, unas 3, 4 historias mini chicas que me han pasado en el transcurso de mi vida. Y bueno, una de la primera que me pasó era que tenía más o menos como unos 5 o 6 años. Estaba en mi pieza, estaba durmiendo eh, y de pronto me levanté como sintiendo algo que me estaba mirando y creo que era como la siesta, porque era como de día, digamos, era la tarde. Y yo veía la puerta, o sea, primero que nada estaba mirando en la punta de la cama porque yo sentí que la presencia estaba ahí, que me miraba, pero no había nada. Y de pronto veo la puerta del ropero abierta y como que me quedé fijo mirando a ver me quedé como pensando si esa puerta yo la había dejado abierta o no. Entonces como que me compenetré mirando la puerta y de pronto se cerró, pero con una fuerza realmente bastante fuerte y nada, ahí me asusté y salí corriendo y busqué a mi mamá. Eso fue algo sumamente raro que me pasó. Después, al poco tiempo, nosotros teníamos 2 gatos, una gata negra y una que se llama Sombra y una gris. Esta gata con el tiempo se enfermó y se murió. Una gata que siempre dormía en los pies de mi cama. Eh, y bueno, cuando se murió, esa misma noche, eh, la gata gris se la llevó mi hermano a la casa de él y nos quedamos sin gatos. Entonces, esa misma noche que había fallecido la gata, sentí que estaba durmiendo y a la medianoche, tipo madrugada, eh, estaba durmiendo y nada, sentí que subió un gato, entonces como que me asusté y dije, empecé a patearla así como para que se fuera, porque yo sabía que no había ningún animal en casa, y no se iba y no se iba, y sentía el peso del gato, porque sentía como sus patitas, y, y no se iba, no se iba, así que en un momento, bueno, me recogí los pies, digamos, en forma fetal, y traté de dormirme y cuando me desperté no había nada y, y como que también nunca supe bien qué había sido, entonces le pregunté a mamá y me fijé primero si había alguna ventana abierta, si se había metido otro gato, porque viste que por los olores siempre hay otros gatos cercanos y bueno, pero no había nada y estaba todo cerrado. Esa es la segunda historia. Después, más en la adolescencia,
ahora tengo 38 años. En la adolescencia estaba volviendo del cole, creo, no me acuerdo bien, o de la casa de alguien, era tarde noche ya, y estaba volviendo y desde donde iba hasta mi casa habían unas 5 cuadras. Entonces tenía que caminar y a la primera cuadra, o sea, había una avenida, cruzo esta avenida, que es en la avenida Duarte Quirós, en dirección norte, y hago la primera cuadra, y cuando hago la primera cuadra iba caminando y veo un perro negro, alto, y que me miraba raro, y dije, uy, este me va a morder. Entonces empecé a caminar y a hablar, y ir medio como para el costado, y de decir no me acuerdo bien cómo era, pero me acuerdo que cuando íbamos caminando por el colegio, me decía, cuando veas perros así que te quieren morder, me hacía hacer un rezo. eh, no me acuerdo cómo era, cómo empezaba, pero era, ponele San Benito, está tu perro con cadena de fierro, no sé, no me acuerdo cómo era el dicho, para que ese perro no me hiciera nada. Entonces no me acuerdo bien cómo es, pero lo empecé a decir y empecé como a esquivarlo. Creo que me bajé a la calle para esquivarlo al perro. Y lo paso por el lado y el perro me miraba muy fijo, muy fijo, muy fijo. Y bueno, y empecé a caminar rápido. Y bueno, ya cuando iba llegando a la otra cuadra, ya no lo miré más. Y cuando me doy vuelta, lo tenía a 1 metro el perro, caminando a la misma velocidad que yo. Y ahí empecé a correr, empecé a correr. Ya iba a 2 cuadras de mi casa. Cuando me di vuelta, el perro me seguía corriendo. Llego a la esquina de mi casa. Mi casa está a mitad de cuadra, eh, por una calle que corta, por la cual yo subía. Y mi casa tiene rejas, unas rejas y bastante finitas por el tema de los gatos que no se fueran. Entonces, y tienen como 2 metros de alto. No había forma que entrara o saliera ningún animal, digamos, del Porsche. Entonces fui corriendo, entro a mi casa, abro la reja y cuando miro para la esquina, el perro doblaba corriendo. Así que abrí rápido mi casa y le digo, y empecé a gritar, más, más, más. Le digo, me está siguiendo un perro, me está siguiendo un perro. ¿Qué perro? Me dice, no sé, no sé, le digo, un perro negro, le digo, tiene cara de malo. Y, y cuando mi mamá abre la puerta para verlo al perro, abre la puerta como que se asusta y cierra rápido la puerta. Me dice, dejaste la reja abierta, está adentro. No, ¿cómo la voy a dejar abierta si la cerré con llave? Le digo, para que justamente no entrara. Y me fijo yo por la ventana que da al porche, y el perro estaba sentado mirándome fijo, ya como el tipo sabiendo, el perro sabiendo que yo iba a aparecer por la ventana. Y abro la ventana así y me estaba mirando. Y ahí me asusté y grité y mi mamá dice, bueno, me dice, reza, me dice, y ya se va a ir. Y yo empecé a rezar y no volví a mirar más a la ventana. Y a la mañana, cuando se levantó mi vieja, em, abrió la puerta para ver si estaba el perro y el perro no estaba y la reja estaba cerrada con llave como yo la había dejado. Así que nada, esa fue una historia que quedó realmente fuerte y que nunca, imagínate que nunca se me olvidó. Después, otra historia que también me pasó en la casa de un amigo. Nos habíamos juntado en la casa de él y él tiene un hermano que en esa casa donde ellos viven, eh, supieron encontrar que ellos la compraron, ya la casa ya estaba, y, y cuentan que cuando llegaron y limpiaron la casa había ropa con sangre en el patio. Habían limpiado, habían sacado el pasto y habían encontrado ropa con sangre. Y bueno, desde eso ellos empezaron a escuchar ruidos, empezaron a ver, eh, a la mamá de ellos, vio pasar en el pasillo
está el comedor y desde el comedor se ve un pasillo de, donde va a las habitaciones y al baño. Y a la madre vio pasar estábamos comiendo, yo me juntaba mucho con ellos y me quedaba a comer. Y, y estábamos comiendo y, y la madre es reputeadora y se levantó y empezó, la puta madre, dice, salí acá, ¿quién sos? Y se levantó y fue como por el pasillo, nosotros miramos como diciendo, ¿qué onda? Si no hay nadie, si estábamos mi amigo, el hermano, la abuela, la madre y yo sentados en la mesa y de pronto empezó a gritar la madre puteando. Y, y, y empezó, dice, no sé, dice, salí, vino enojada del pasillo. Y todos le preguntamos qué pasó, Silvia. Y dice, no, no sé, dice, eh, alguien pasó, alguien pasó caminando por el pasillo. Y, y pasó. Y después ellos escuchaban siempre ruido y a mi amigo tenía la cama al lado del ropero y siempre le golpeaban la puerta del ropero, a veces se le querían abrir. Y hubo un caso en particular donde yo un día llegamos a la tarde y nos fuimos a la pieza y había dos camas, el hermano estaba durmiendo y nosotros estábamos ahí boludeando, así, hablando despacio porque sabíamos que el Andrés estaba durmiendo y de pronto empezó a gritar ¡ah! Y se levantó así, nos miró y bueno, ahí les cuento la segunda parte. Entonces cuando grita, eh, les preguntamos que se levantó todo agitado así, nos miró a nosotros y se quedó mudo y nos miraba y se largó a llorar y se fue al baño. Y dijimos que nos mirábamos nosotros y ¿qué onda? No entendíamos nada, qué había pasado. Y digo, bueno, tuvo una pesadilla. Sí, dice, mi hermano siempre tiene pesadillas así. Y bueno, nosotros seguimos hueveando, qué sé yo, y al ratito dentro de la pieza, ¿qué onda, Andrés? ¿Qué soñaste? No, a mí sí no estaba soñando nada, a mí dice, se me salió el alma. ¿Cómo que se te salió el alma? Sí, se me salió el alma, sí, yo estaba durmiendo y de pronto creo que sentí que estaba soñando, pero cuando me sentí que me levanté y cuando me levanté me asusté porque me estaba viendo yo durmiendo y los vi a ustedes, vi la secuencia donde vos te levantaste, lo jodiste a Mariano y yo intentaba hablarlos, y intentaba volver a mi cuerpo y no podía. Y entonces empecé a gritar con toda y mientras tanto yo seguí viendo la secuencia de lo que estaban haciendo ustedes y la detalló tal cual fue lo que nosotros habíamos hecho. Y, y él estaba, o sea, no, él no estaba espiando ni mirando, no, porque él estaba boca abajo, estaba dormido boca abajo. Y bueno, y nos contó eso y dice que empezó a gritar, o sea, él hacía el intento de gritar, pero no le salía la voz de grito. Y hasta que dice que en ese momento él cerró los ojos, mientras tanto hacía fuerza para gritar y ahí se despertó y ahí salió el grito y que fue el grito que escuchamos nosotros. La verdad que fue bastante fuerte la historia para nosotros en ese momento, porque no, cómo hizo prever toda la secuencia y todo lo que habíamos hecho nosotros. Fue bastante loco porque dijimos, wow, y nunca había escuchado algo como que se saliera el alma y pudiera y pudieras verte a sí mismo. Así que eso fue una de las cosas también más heavy que me pasaron. Y como último, viniéndolo a las cosas del espacio, a los ovnis, también nos pasó a mí y a mis amigos una vez que habíamos ido a la casa de uno de los chicos, a una localidad de acá de Córdoba, Unquillo,
y habíamos ido a comer un asado, nos quedábamos el fin de semana en la casa de él. Y bueno, habíamos comido, pintó la fogata, y después estábamos caviando re tranqui nosotros, y el chabón tiene unas reposeras re grandes y estábamos todos mirando el techo, al cielo. Y de pronto, no sé, estábamos hablando, hueveando, pero todo esto siempre mirando para arriba, cuando de repente se armaron como unas estrellas, porque no era, o sea, más que decirte que era estrella, porque era la forma de una estrella, la iluminación de una estrella, pero no era una, sino que eran alrededor de 6 o 7 estrellas que se empezaron a mover en una forma circular, de estar quietas, como que empezaron a moverse, digamos, de una forma circular, todas sincronizadamente, y salieron, digamos, en fila, giraron, como que hicieron como 2 giros las estrellas, en un diámetro visual, no sé cómo podía decirte, pero como el tamaño de, no sé, como 5 lunas llenas, juntas, digamos, se formaron en fila y salieron. Que nosotros quedamos todo bien. ¿Vieron eso? No, en realidad fue, mirá. Y ahí fue cuando empezamos a ver que empezaron a hacer este círculo y ponerse en forma lineal y salir rápido, una velocidad que a esa altura, porque nosotros lo veíamos a la misma altura que las estrellas, era una velocidad muy, muy rápida, o sea, no era un cometa, no era una estrella fugaz, no alcanzábamos a ver porque no tenía forma de nave, de nada, sino que eran estrellas, y realmente eso fue re loco. Y hace 2 noches, que bueno, como anteriormente yo había contado, me mudé a Villa Los Aromos, y yo soy de ciudad, y me mudé al campo, vendría a ser, y bueno, ahí estamos enfiestados con el tema de esto de mirar las estrellas, y con mi pareja volvió a pasar, pero esto no directamente haciendo ningún giro, sino una sola estrella trasladarse a una velocidad como de un avión, digamos, ¿cómo podría decirte? De un avión militar, a esa velocidad, pero a la altura de las estrellas, con iluminación de una estrella, digamos. No era un satélite ni nada por el estilo. Y lo particular de todo, que hace un trayecto donde lo vemos y al poquito tiempo, digamos, alrededor de unos 40, 50 segundos más o menos, no sé si llega el minuto, desaparece. Como que va prendido esta lucecita, digamos, como una estrella, y después desaparece. No se esconde atrás de una nube, no se esconde, o sea, se desaparece en la misma oscuridad del cielo. Pasó ya en el transcurso de 2 semanas, ya pasó 2 veces, en diferentes direcciones, digamos, del cielo. Uno pasó, digamos, hacia el norte de mi casa, y otro hacia el sur, o sea, nada que ver, totalmente expuesto. Así que bueno, esas son las historias que me han pasado en el transcurso de mi vida. Y bueno, nada, espero que les guste. Y bueno, si me vuelve a pasar algo, seguramente, porque estas historias como que nunca las cuento, las veces que me han pasado con mis amigos. Así que un gusto, y espero que le siga yendo bien. Yo estoy chocho porque encontré un canal donde escuchar todas sus anécdotas, aventuras y misterios. Un abrazo grande y nos estamos viendo pronto. Bueno, me pasó esta otra experiencia en otro trabajo que tengo 2, uno de medio tiempo, que es de encargado de edificio en Barracas, y ahí en esta me pasó, y el segundo trabajo que tengo es como paseador de perros. Así que un sábado llego por la mañana, yo entro a las 8, hago de 8 a 11,
porque es de media jornada, así que hago horarios cortitos. Bueno, y justo era un día de ya casi terminando primavera, más o menos, que todavía estaba medio oscuro el cielo, o sea, si bien estaba aclarando ya para las 8, no estaba tan claro como siempre. Bueno, entro al edificio por la puerta principal y escucho el sonido escuchar el sonido del garage que tienen ahí enseguidita, que tienen el palier. Bajás una pequeña escalerita de un solo escalón, doblas a tu izquierda y tenés ahí lo que es la puerta del garage. Y escucho que se cierra claramente el garage, o sea, hace cac, o sea, hace bien característico es el sonido de la puerta. Y arriba, donde hay una mesa de vidrio, así de madera y vidrio, había 500 pesos, había dinero apoyado ahí arriba, cosa que nadie te deja dinero, puedo dar fe. Así, digo, bueno, ¿a quién se le cayó? ¿Se le habrá caído a un propietario? ¿Propina? No sé, algo. A continuación, justo yo, el lugar donde tengo mi cuartito para acomodar mis cosas, las herramientas de trabajo, está justo al lado del garage. Entonces, bueno, voy a corroborar a ver si a nadie se le cayó o se olvidó el dinero ahí en el garage. Cuando quiero abrir la puerta, tenía llave. Primero y principal tenía llave, como siempre dejan el garage cerrado, pero cuando escuché cerrar la puerta, no escuché el sonido de girar la llave. Es muy característico también, si tenés la llave la escuchás enseguida, además que estoy ahí un paso. Así que bueno, me quedé sorprendido y dije, bueno, gracias al que tenga que agradecer, es muy generoso de su parte haberme dejado algo, una alegría para ese sábado que me sirvió para comprarme unas cosas que quería. Y no conforme con eso, también me encontré en la puerta eso fue otro sábado anterior, también un poquito más de dinero justo en la entrada del edificio, pero bueno, la de la entrada la puedo justificar, que habrá pasado alguna persona yendo a caminar o qué sé yo, se le cayó el dinero del bolsillo, es lo más lógico pensarlo así. Pero bueno, eso en el trabajo. Y acá viene la parte que también va concatenado, o sea, va encadenado a la experiencia que tuve. Hace unos pocos días hablo con una de las propietarias, sobre mi trabajo, de que estábamos hablando cosas de la vida, y me cuenta que ahí en ese mismo edificio, anteriormente, antes de que yo venga, antes de que yo comience a trabajar ahí, estaba una señora que se jubiló, y ahí entré a trabajar yo, y anterior a esa señora hubo otra señora que era la encargada y falleció dentro del edificio, en horario de trabajo, ¿no? Mientras trabajaba, la señora le dio un infarto y fallece, ¿no? Claramente. No pudieron ayudarla por mucho, digamos. Si bien fue asistida, o sea, con los primeros auxilios y todo, no pudieron hacer mucho por ella, lamentablemente. Y bueno, así que en mi entendimiento calculo que debe ser esa entidad, quizás, o alguien que fue muy bueno conmigo, o me quiso dar un regalo de algún lado para ponerme contento. Así que esa, bueno, es la pequeña curiosidad que me llevo de mi lugar de trabajo, allá en Barracas, que bueno, también debe tener 8000 historias. Y siempre ahí en el edificio es gracioso, si bien estoy solo, porque es un edificio muy tranquilo, es un edificio bajo, de pocas unidades, estoy solo y tranquilo dentro de todo, más allá que algún que otro propietario o algún inquilino salga, conversamos un ratito, hola, ¿qué tal? Saludo cordial y todo bien. Pero siempre como que me siento acompañado, ¿no? O sea, y algunas veces las luces fallan, así como hacen parpadeos, y calculo siempre lo mismo, de que debe ser algo viejo propio del edificio, pero bueno, uno nunca deja de estar con la mente abierta, ¿no? Que pueda hacer algo más. Y esta otra situación pasa con mi mamá y mi gato en mi departamento, que mi mamá un día fue a cuidar a mi nena, o sea, nos estaba esperando, que le dije que si podía llegar un ratito antes, que yo iba a buscar a la nena al colegio, la traía y ella ya
así para ganar tiempo esperábamos con la comida hecha. Bueno, estaba mi mamá en mi departamento esperando en la cocina y fue Carmelo, o sea mi gato, a verla a ella a la cocina, a ver qué estaba haciendo, a pedirle agua, a pedirle mimo. O sea, mi gato es muy mimoso con mi mamá, así que siempre va y le hace compañía o está con ella. Bueno, la cocina está a 2 metros, está pegadito casi a lo que es la entrada del departamento. Y mi gato, en un momento, cuando se dirige a la puerta, justo estaba en el dintel de la puerta de la cocina, dirigiéndose, y mi mamá le está diciendo: Carmelo, ¿cómo estás? Vení, que te querés agüita, lo que sea. Mi gato, que no es muy tranquilo, es juguetón, pero tranquilito, o sea, no hace más que a lo mejor maullar un poquito como para tratar de charlar o hablar, hacer en su idioma, llamar la atención y querer jugar o que le des algo para tomar o comer. No se enoja, no es agresivo para nada. Y bueno, en ese momento, cuando mi mamá le habla, el gato se da media vuelta, apunta hacia la puerta de entrada del departamento y hace el gruñido característico como de un gato enojado, bien fuerte y con todos los pelos erizados, o sea, agrandándose también el cuerpo, ¿no? O sea, levantando la típica pose de arqueada. Y mi mamá se sorprende porque él ya nunca lo vio así, sabe que no es así, o sea, nunca le conté que haya hecho alguna actitud así extraña o anormal, o sea, que se porte de esa manera agresiva, sino más bien todo lo contrario, es todo dulce. Y bueno, en ese momento mi mamá se da cuenta de la situación y bueno, pensó que podría haber sido algún vecino, pero tampoco se escuchó ni el subir de los ascensores, que estamos ahí bastante cerquita, ningún vecino estaba por ahí, así que bueno, pensamos que alguna energía rara, mala, por así decirlo, se acercó a la puerta del departamento a ver qué es lo que quieren, ¿no? Y mi gato lo alertó y bueno, mi mamá con todo su carácter bastante fuerte como que lo alejó, o lo persuadió de no pasar, digamos, adentro del departamento. Así que mi gato básicamente defendió su hogar, arqueándose y demostrando que no van a pasar así nomás. Y la verdad que nos llamó la atención, me lo contó a mí, más que nada porque bueno, yo le presto atención a mi gato a ver qué es lo que hace. Porque a veces pasa solo y bueno, en el edificio por lo general hay momentos que es bastante tranquilo, así que nos pareció una actitud bastante sospechosa de él. Bueno, y esta que me pasó más o menos en el año 2009, estábamos rindiendo un examen de química con una de mis compañeras, que bueno, era un día lluvioso, horrible para ir a la facultad veterinaria. Bueno, terminamos al mediodía de rendir y ella me alcanzaba con el auto hasta más o menos cerca de casa. Y me hacía la gauchada porque ella vivía en Tigre y yo estaba acá viviendo en Martínez. Entonces, buenísimo, pasábamos por Panamericana, me dejaba unas cuadras de casa y no había ningún problema. Bueno, más o menos salimos de la facultad, ella me esperó porque terminó unos minutos antes. Y bueno, vamos al auto, me espera, subo, hablamos sobre el parcial, que nos fue como bastante mal a los dos por falta de estudio y por distraídos también. Y bueno, andando en el auto, a los pocos minutos ya estábamos subiendo casi a lo que es General Paz y Panamericana, o sea, el acceso que vos venís de lo que sería Saavedra hacia Panamericana, que vas bordeando. Y bueno, en ese momento le digo, Sole se llama la chica que me alcanzó, que es mi compañera, que me alcanzaba para mi casa. Le digo, Sole, mirá el vidrio, ¿no habrán jugado? Vos ayer en la noche saliste o le prestaste el auto a tu hermana y no habrán jugado con el vidrio. Me dice, no, ayer no, nadie salió por casa porque, bueno, la hermana tenía cosas que hacer y se quedaba en casa, no había llevado el auto, ella lo iba a usar por la mañana para ir a rendir y quería el auto, bueno, listo, ¿no? Entonces como que no se había usado por la noche. Le digo, che, pero si estaba ahí, como hay una imagen ahí. O sea, nosotros íbamos empañando el vidrio con nuestro propio calor del auto
Además habíamos encendido, porque estaba fresco, el aire acondicionado, y bueno, se iba empañando. Y en eso vamos revelando que se va formando una imagen en el parabrisas, donde sea la parte del asiento del acompañante, un rostro, no un rostro, sino como una caricatura de... Nosotros al principio lo tomamos, parece la hormiga atómica, o sea, acá nos cagamos la risa con el casquito, las antenitas, esto, lo otro. Y en ese momento se empieza a aclarar mejor la imagen, y no era ninguna carita, ninguna hormiga atómica, ni nada. Mientras íbamos diciendo, mirá cómo se va develando esto, lo otro. Porque, bueno, se iba empañando un poquito más y se iba viendo cada vez mejor la imagen. ¿Qué era? Era directamente una carita así, como diablo de caricatura, con cuernitos, toda la sonrisa mal, así media picaresca, en el parabrisas. A todo esto ella acciona el limpiaparabrisas y no se va, no se borra, o sea, al lado de afuera no estaba, imposible, aunque sea se notaría veteado o algo, pero nada de eso funcionó. Bueno, seguimos, o sea, ya subiendo a Panamericana, todo en pocos breves segundos. Yo lo estoy contando un poquito más largo en la historia, pero como para que se entienda un cacho. Subimos, me dice, sacá de la guantera que hay una franela, a ver si está la adentro. No puede ser, o sea, mi hermana capaz, huevona esta, me jodió una broma y es bastante pesada y no es divertido. Bueno, paso la franela, nada, o sea, saco lo que sería el efecto así de la bruma esa que había, no de la bruma, sino de el efecto que había dejado ahí en el parabrisas, y nada, seguía igual y cada vez peor. Así que bueno, le digo, recemos algo, mirá, ponele agua bendita a tu auto, lo que sea, y anda a casa lo más cuidadosamente posible, porque encima estaba lloviendo. Así que bueno, después le pregunté a los pocos días que nos veíamos, después de que teníamos que cursar, le digo, ¿qué hiciste? Me dice, no, me fui directamente a la iglesia, que ella tenía en la iglesia un párroco conocido de ella, de la familia. Le dije, bendecime el auto, no me importa. Así que bueno, lo hizo bendecir un poco, limpió el parabrisas y bueno, el auto quedó bien, pero ese día del parcial no se me va más, no se me olvida más. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify y otras plataformas podcast. A quienes les haya sucedido algo paranormal, algo extraño, ya sea en la casa, en el trabajo, yendo hacia algún lugar en la ruta, en la calle, durmiendo, en cualquier situación de que sea, que a ustedes les pasó algo que no se lo pueden explicar desde la lógica, desde los conocimientos científicos, los invito a que me lo cuenten, que se acerquen a la página de Mitos y Leyendas Argentinas, me manden un mensaje, que lo comenten en los posteos que hago sobre los podcasts, y de esa manera van a ver que seguramente no sean los únicos a los que les pasan estas cosas, sino que por suerte somos varios y nos acompañamos entre todos. También aprovecho nuevamente este espacio para comentarles a quienes estén interesados en colaborar en la creación, producción y edición de nuevos contenidos, que lo pueden hacer a través del cafecito objetivo. Lo que pueden hacer es ingresar al Linktree, que está en la biografía de la página del Instagram de Mitos y Leyendas Argentinas, y ahí les va a dejar entrar a todos los espacios que tenemos dentro de lo que es Mitos y Leyendas Argentinas, y dentro de esos van a encontrar uno que dicen Cafecito Objetivo. Si ustedes ingresan ahí pueden colaborar y van a ser más que agradecidos. Así que bueno, me despido, no sin antes agradecerles enormemente por ser parte de Mitos y Leyendas Argentinas. Nos vemos en el próximo podcast.